Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos ustedes. Gracias a la profesora Fabián por dar continuidad a esta clase espejo. Ahorita vamos a ver el tema de farmacología del sistema endocrino. Nos vamos a concentrar directamente a los medicamentos que afectan todo el proceso de glicemia. Por eso, para darle inicio a la clase, vamos a ver algunas generalidades importantes de las funciones del sistema endocrino y cómo esta glándula, a través del páncreas, es secretada la hormona de la insulina, que es a la que nos vamos a concentrar hoy. Entonces, recordemos que el sistema endocrino está compuesto por diferentes glándulas que secretan diferentes hormonas para llevar a cabo sus funciones. Como vemos en la diapositiva, encontramos muchas desde nuestro cerebro hasta nuestro proceso o nuestros órganos reproductores, que también son glándulas importantes, que hacen procesos de secreciones hormonales para poder llevar a cabo la diferenciación en todo este proceso celular. Entonces, vemos entonces en esta infografía cómo desde el hipotálamo inicia todo el proceso de neurosecreción, que es la secreción de sustancias por las neuronas a los vasos sanguíneos. Entonces vemos cómo secreta todo este proceso hormonal a través de la hipófisis anterior, de la hipófisis posterior, pero ¿cómo se secretan? Se secretan por señales del ambiente, por factores psicológicos, por señales internas. Entonces vemos cómo las diferentes glándulas que se encuentran distribuidos en todo nuestro cuerpo, como vimos en la diapositiva anterior, en riñones, en tiroides, en ovarios, en testículos, en corteza y médula suprarrenal, en el páncreas secretan todas estas las diferentes hormonas. Es importante mencionar que también el sistema nervioso periférico autónomo y somático tienen una función muy importante acá porque llevan a cabo el estímulo de todas esas señales internas para poder que se dé todo este proceso de neurosecreción. Entonces, a partir de todas las hormonas que estas glándulas secretan, se llevan todas estas funciones que vemos acá en la parte inferior. Entonces, en el comportamiento, en la parte nutricional tienen un enfoque primordial, en la temperatura, en el proceso metabólico, en el balance hidrosalino con la secreción de todos estos procesos hormonales que pueden tener también un equilibrio importante hidroelectrolítico, en la circulación, en el crecimiento y desarrollo y en la reproducción, como les mencioné acá en la parte de los testículos y en la parte de los ovarios. Entonces, ¿qué funciones tiene y cómo está compuesto entonces este sistema endocrino? Acá vemos esta infografía publicada en esta página que es muy recomendada porque tienen mucho y hacen infografías a través de la evidencia. Vemos cómo el hipotálamo se encarga de controlar el funcionamiento de todo el sistema nervioso y también de la actividad de la hipófisis. Ya vimos en las imágenes anteriores cómo desde el hipotálamo se empieza todo este proceso de neurosecreción. La glándula pituitaria, que está ubicada a nivel cerebral, produce diferentes hormonas que regulan el crecimiento óseo y muscular. Esta glándula, como vimos con mis estudiantes en la clase anterior, es secretada o estimulante la hipófisis para que induce la secreción o la captación de yodo y así se sintetice T3 y T4, como lo vimos en la clase cuando veíamos todo el proceso de desyodación. La paratiroides es una glándula que está muy cerca, posterior a la glándula tiroidea. Ella estimula la regulación del calcio de los huesos, así como el metabolismo del fósforo y la activación de la vitamina D. También la vimos allí. En todo este proceso de medicamentos se actúan en el metabolismo del calcio. La tiroides produce diferentes hormonas que regulan el metabolismo. Ella cumple funciones importantes que van desde el metabolismo de calcio, de lípidos, de carbohidratos, hasta la diferente síntesis de proteínas. Tiene o las principales hormonas que son secretadas por la tiroides es la trillodotironina, la T3 y la tiroxina T4. Entonces vemos también aquí las glándulas suprarrenales que producen diferentes tipos de hormonas que están involucradas en la regulación de los líquidos corporales y también en los niveles de azúcar, en el metabolismo y en el desarrollo sexual.
Los testículos y los ovarios son glándulas importantes que producen diferentes hormonas importantes, producen los gametos masculinos, los gametos femeninos y estimulan el desarrollo de los caracteres sexuales. Entonces, las hormonas, como ustedes pueden ver, o estas glándulas secretan diferentes hormonas que se clasifican en esteroideas y en no esteroideas. ¿Cuáles son las esteroideas? Las que se derivan del colesterol y como son de naturaleza lipídica, se sintetizan en el retículo endoplasmático. En la corteza suprarrenal tenemos, por ejemplo, la aldosterona, el cortisol, los andrógenos, a nivel de riñón el calcitriol y en los testículos la testosterona. En las no esteroideas, que son hidrosolubles, pueden ser diferentes aminoácidos que modifican diferentes proteínas, son liberadas al torrente sanguíneo, por lo que no necesitan ningún transportador. Y acá vemos algunas de ellas. Entonces, vemos la oxitocina, la vasopresina, antidiurética y vasopresora, la insulina y el glucagón, que como les dije iniciando la grabación, son las dos hormonas importantes de las cuales nos vamos a enfocar en esta clase. Entonces, esta insulina tiene funcionamientos importantes. Es transportar la glucosa al torrente sanguíneo y allí en el torrente sanguíneo lo que hace es hacer una distribución de equilibrio para que se vaya a músculos, a célula grasa y a hepáticamente, para que sea utilizada como energía. Entonces, como vemos en la imagen, la insulina se produce y, secretada a nivel del páncreas. ¿El páncreas dónde? Como vemos acá en las células beta, en un lugar muy particular que se llaman los islotes pancreáticos. Allí se secreta esta hormona importante que va a llevarse a liberarse en sangre para poder hacer su función. Entonces, ayuda a que la glucosa que está allí en sangre ingrese a las células para suministrarle la energía. Es secretada acá en los islotes pancreáticos. Contiene 21 aminoácidos. Es necesaria para casi que todas las células realizan su función, principalmente en las células del hígado, las células grasas y las células musculares. Entonces, como vemos, se descubrió que la insulina interactúa o después de que es liberada por los islotes pancreáticos, como vemos acá, llega y la reciben unos receptores importantes en la célula y esos receptores la captan y a través de ese transportador distribuye la glucosa al interior de la célula para que así sea o sea un equilibrio importante. ¿Por qué les menciono el transportador y estos receptores? Porque ahorita vamos a ver que algunos medicamentos tienen su mecanismo de acción directamente sobre ellos. Pero entonces la formación de insulina viene a través de diferentes moléculas. Entonces, primero hablamos de la preproinsulina. Entonces, la preproinsulina es una molécula de mayor tamaño que es estimulada allí en los islotes pancreáticos. Esta preproinsulina está compuesta por diferentes aminoácidos que forman unos péptidos y unas señales. Entonces, forman tres: la cadena B, el péptido C y una cadena A. Estas cadenas se desdoblan a hacer un péptido señal y se convierte en proinsulina y forma diferentes enlaces. Entonces, después de que se convierte en proinsulina, ya se convierte en insulina por acción de unas convertasas, el péptido C e insulina. En la siguiente gráfica lo vamos a entender mejor. Entonces, aquí vemos cómo esta molécula grande de preproinsulina se divide en tres cadenas importantes: cadena B, cadena A y el péptido C para formar la proinsulina, y de ahí ya se desplegan diferentes aminoácidos para formar la molécula más pequeña, que es la insulina. Ya después esa insulina es liberada por el islote pancreático y, como vimos en la primera imagen, es captada por estos receptores que ayudan y abren este transportador GLUT para que pueda entrar allí este y hacer pues su mecanismo de acción. Entonces acá lo vemos. Hay un estímulo de glucosa, ¿listo? Y ese estímulo de glucosa puede ser, ya sabemos, vía oral o también vía intravenosa,
al ingresar a nuestro cuerpo, lo que hace allí en los islotes pancreáticos es inmediatamente empezar una formación de preproinsulina con diferentes señales. Recuerden que esa preproinsulina forma diferentes cadenas. Acá en el retículo endoplasmático del islote pancreático forma las diferentes cadenas para ya después desdoblarse y formar proinsulina. Ya aquí se forma el péptido C, se libera y de aquí ya sale la molécula más pequeña que es la insulina, que ya es liberada para que pueda hacer sus funciones. Entonces, es importante entender que la insulina es usada para protección de ATP o almacenamiento también. La glucosa aumentada estimula enterocitos para sintetizar una incretina llamada péptido 1, que es similar al glucagón. Eso es importante entenderlo porque ahorita vamos a hablar de unos hipoglicemiantes que actúan aumentando las incretinas. También es importante esta insulina porque lo que hace es incrementar plasmáticamente la glucosa al interior de la célula beta pancreática por medio del transportador GLUT1, que lo vamos a mencionar mucho durante la clase. Este transportador es importante porque, como vimos en la imagen anterior, es el que permite que se abra este canal y que transporte esta molécula pequeña de insulina al interior de la célula para que ella pueda hacer su función. ¿Qué pasa con las incretinas? Las incretinas son liberadas a nivel del duodeno, como vamos a ver ahorita, enletecen ese vaciamiento gástrico, favorecen la liberación de insulina, reducen la liberación de glucagón y aumentan la proliferación de las células beta pancreáticas. Esta imagen es para que terminen de entender lo anterior. Como vemos acá, posterior a que se libere la insulina, pues es captada por los diferentes receptores. Acá vemos IRS, que es el sustrato de receptor de la insulina, para que a través de diferentes procesos bioquímicos pueda entrar al interior de la célula a través del transportador que tenemos GLT1, GLUT4, que permite hacer una buena transportación y entrar al interior de la célula. Entonces, es importante, como vemos acá, que también el mantener un equilibrio de la insulina va a permitir que esos procesos de lipogénesis, de mitogénesis, ella estimula la síntesis de glucógeno, estimula la síntesis de proteínas y por eso tienen una función supremamente importante en todo el proceso metabólico de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es ese transportador? El GLUP1 permite que la insulina pueda entrar a cada una de las células después de que llega al torrente sanguíneo, empieza a distribuirse y permite que aumente la sensibilidad de la insulina, perdón, a todos estos órganos que vemos en la diapositiva. Entonces va a permitir que a nivel del tracto gastrointestinal mejore su vaciado gástrico, que a nivel cerebral pues haya una neuroprotección y disminuya el apetito. A nivel cardíaco también va a ser una cardioprotección y va a mejorar toda esta función cardíaca. A nivel hepático disminuye la producción de glucosa, pues porque el hígado capta que hay una buena distribución, entonces no hace sus procesos de gluconeogénesis y mantiene tranquilo. También puede ayuda a que a nivel muscular haya una buena captación y almacenamiento de la glucosa. Entonces, tiene diferentes funciones importantes. Aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón, aumenta la síntesis de insulina, la proliferación beta y la apoptosis celular beta. Entonces, por eso es tan importante este transportador GLP-1 que va a permitir que podamos hacer o que la insulina pueda hacer su funcionamiento a través de este transportador. Entonces, para terminar con las funciones, aumenta la captación de glucosa por las células insulinodependientes, por medio de la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa o el almacenamiento en forma de glucógeno y o triglicéridos, favorece la lipogénesis y la síntesis de proteínas y disminuye las gluconeogénesis y la glucogenólisis allí a nivel hepático. Entonces va a permitir que este hígado haga sus funciones, pero mantenga tranquilo a mirar que hay un equilibrio importante de glucosa, lo que permite que él no tenga que distribuirla. Entonces, acá, importante, otra diapositiva que nos muestra que convierte
los azúcares en glucógeno, que convierte los azúcares en grasa y que permite la utilización de la glucosa en el músculo, y así es como hace que el nivel de glucosa en sangre se mantenga en equilibrio y mantenga un buen desnivel en cada uno de ellos. Entonces, entendiendo lo anterior, vamos a hablar entonces ahorita de los medicamentos que interfieren en el nivel plasmático de la glucosa. Entonces, primero vamos a hablar de los hiperglicemiantes. Entonces, los hiperglicemiantes, su mecanismo más grande es que promueven la gluconeogénesis y la glucogenólisis allí hepáticamente, son de origen sintético, previenen el cierre del canal de potasio allí a nivel de estos canales, por lo que favorece también que haya una distribución importante de esta glucosa e inhiben la utilización de glucosa por el músculo. Entonces, acá, en esta imagen, solo para recordarles todo este proceso de gluconeogénesis y cómo a través de todas estas fases bioquímicas se da su degradación. Bueno, entonces el primer medicamento que vamos a hablar es el glucagón. El glucagón es un medicamento que promueve la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Él aumenta la glicemia, relaja el músculo liso, pero hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta con el glucagón y es que tiene un efecto cronotrópico y inotrópico positivo. Por eso cuando se usa este tipo de medicamentos dentro de los cuidados de enfermería es muy importante que el paciente esté monitorizado porque van a haber alteraciones importantes a nivel cardíaco. Recuerden que con un inotropismo positivo, pues pueden haber alteraciones importantes en las presiones arteriales y también a nivel electrocardiográfico. Dentro de sus reacciones adversas se encuentra por eso la taquicardia y se encuentra por eso la hipertensión arterial. Además de esto, se han documentado que el glucagón puede llevar a diferentes procesos de hipersensibilidad, provocando alergias importantes y también trastornos gastrointestinales como náuseas y vómito. El diaxóxido, como vimos, previene previene el cierre del canal de potasio, ¿sí? Como lo vemos acá. Entonces, lo que hace es que al cerrar esos o a prevenir el cierre de ese canal de potasio, al hacer eso, inhibe la utilización de glucosa en el músculo y así es como llega y estimula la gluconeogénesis hepática. Entonces, como no llega glucosa al músculo, el hígado dice, necesito el músculo glucosa y lo que hace pues es empezar a hacer su producción. Dentro de las reacciones adversas se encuentran muchos procesos hormonales como hipertricosis, alteraciones gastrointestinales como náuseas y vómito, alteraciones hidroelectrolíticas como retención de sodio, como retención de líquidos, por eso acá también juega un papel muy importante al administrar este medicamento que estemos muy atentos a los laboratorios de los electrolitos de los pacientes, porque miren, aumento de calcio, úrico también, leucopenia, trombocitopenia, hirsutismo, entonces muy atentos también a siempre que el paciente se le esté administrando mirar cuáles son sus reacciones adversas. Ahora vamos a hablar de la insulina y sus análogos. Entonces, la insulina, su mecanismo de acción es que favorece el ingreso de glucosa al interior de la célula a través de este transportador que se los mencioné anteriormente, que es el GLUT y otros efectos reguladores de glicemia. GLUT o GLUT, como también lo puedan mencionar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, favorece que este transportador o activa este transportador para que así pueda entrar glucosa y pueda favorecer pues su proceso. Pues como es de manera sintética, pues tiene las mismas funciones que vimos de que hace nuestra hormona insulina. Entonces, la insulina biosintéticamente ha tenido diferentes transformaciones a medida que se empezó a producir. Entonces, de ahí vienen también sus clasificaciones. No sé si allí en Argentina lo manejan de esta manera, nosotros acá sí lo manejamos así. Encontramos las insulinas de acción rápida. Ellas inician, tienen su tiempo de acción a los 30 minutos y se prolongan hasta por 6 horas y media y tienen un pico de acción importante. Acá mencionamos la insulina cristalina. Importante contarles que la insulina cristalina es la
prácticamente o la única que podemos administrar intravenosamente, por lo que es la que usamos en casos de urgencias, en pacientes con hiperglicemias severas, en estados hiperosmolares, en cetoacidosis diabética, en pacientes hiperglicémicos posoperatorios. Es muy usada intravenosamente en infusión continua y también en momentos de bolos si el paciente lo llega a necesitar. De acción intermedia encontramos las insulinas NPH. Ellas inician la acción a las 2 o 3 horas y se prolonga por 18 horas. Tienen también un pico de acción, por eso es tan importante y por eso es que se catalogan como de acción intermedia. Esta insulina NPH, a través de las diferentes insulinas que vamos a ver a continuación, se ha dejado de usar mucho. No quiere decir que no la vayamos a encontrar intrahospitalariamente, pero es una insulina que, debido a esa acción intermedia, debido a la acción que ha tenido, ha sido reemplazada por otras que han tenido como una mejor absorción y un mejor equilibrio en la parte glicémica dentro de los pacientes. Y esos son los análogos de insulina. Entonces, en los análogos de insulina podemos observar que tenemos de acción ultra rápida, de acción lenta y de acción ultra lenta. En los de acción ultra rápida encontramos las insulinas que, como su nombre lo indica, inician la acción a los 10 minutos y se prolongan hasta por 5 horas y también tienen un pico de acción. Acá les puse un ejemplo que es la glulicina, la pidra. Ellas vienen en ampollas y también vienen en presentación de lapicero, que los llamamos acá en Colombia. Algo muy importante con estas insulinas y es las que usamos con los pacientes preprandiales, o sea, inmediatamente llega la cena, hay que administrarles la insulina para que a los 5 minutos ellos ya puedan estar ingiriendo la comida y ella pueda empezar a hacer su acción. Por eso es que se prolonga hasta por 5 horas y también pues tiene su inicio de acción muy rápido. De acción lenta, encontramos que inicia la acción a las 2 horas y se prolonga hasta por 24 horas. Por eso encontramos acá nuestra insulina Lantus, que también se llama Largina, también viene en presentación en ampollitas y también viene en lapicero. Es una insulina que se administra cada 24 horas por su tipo de acción. Acá normalmente la tenemos en horarios de 22 horas, 10 a.m. Aunque tienen un pico de 24 horas, pues normalmente se administran es en horas de la noche. Las de acción ultralenta, encontramos acá un ejemplo que es la de Gludec. Ella inicia la acción a la 1 o 2 horas y se prolonga por 24 horas y no hace pico de acción. Importantes cuidados en la administración de la insulina, muchos. Es importante, queridos estudiantes, que siempre que vayamos a administrar este tipo de medicamentos, conozcamos una glicemia previa, ¿sí? Para no provocarle al paciente la principal reacción adversa, que es la hipoglicemia, que ya la vamos a ver. También muy importante la administración y el sitio de administración, porque en la gran mayoría de ellas, al excepto de la cristalina, que se administra sobre todo intravenosa, estas las debemos administrar subcutánea y hay que explicarle muy bien al paciente y a su familia cuando se van para la casita y cuando nosotros estamos dentro del hospital que se debe derrotar el sitio. Acá en esta gráfica les muestro los perfiles de actividad de los distintos tipos de insulina. Acá vemos el tiempo en horas y la velocidad de infusión con que pueden hacer su efecto, teniendo en cuenta los cuadros anteriores. Entonces recordemos que la insulina Lispro, que es la de acción rápida, mire cómo inicia su acción inmediatamente, llegando a la velocidad de infusión a un pico de controlar muy rápido. Seguimos con la rosadita, listo, que es la insulina inhalada, pues que no la tenemos acá en Colombia en nuestro mercado. La NPH, que es intermedia, mire que es este azulita punteada, cómo es su pico, cómo se demora en tiempo, en horas, listo. Tenemos la insulina largina, recuerden que esta es la lenta que dura 24 horas y no más. Entonces esta gráfica nos permite a nosotros determinar y poder entender también el pico de acción. ¿Listo? ¿Y cuánto tiempo es que dura la insulina en nuestro cuerpo haciendo cada uno de sus efectos? En esta tablita, nuevamente les muestro la acción rápida, la acción intermedia y la acción prolongada.
El tiempo de inicio, miremos la lispro que se demora entre menos de 15 minutos, entre 5 a 10. Su pico máximo es de 1 a 2 horas y la duración es de 4 a 6 horas. Miremos la largina, que inicia su pico de acción a la hora y media, tiene un efecto máximo en 5 horas y tiene una duración de 24 horas. Es importante también explicarle esto a los pacientes. Normalmente nosotros lo debemos de conocer por nuestra farmacología, pero el paciente no sabe, listo, que uno se lo administra, que a tal hora le va a hacer efecto, pero que tiene un efecto de duración, que eso es muy importante que ellos lo entiendan. Asimismo, cuando uno les explica cómo se deben hacer el control glicémico, por ejemplo, en las horas de la noche que se lo hacen 2 o 3 de la mañana, donde ya ha pasado es el efecto máximo de su insulina para poder tener el control exacto y poder saber si a ellos se les va a aumentar o se les va a disminuir la dosis. Bueno, acá en estas dos tablitas que van a ver en las diapositivas, que no se leen muy bien, pues espero que las puedan leer muy bien, nos muestran las características de ellas y algún protocolo de cómo se deben de administrar. No sé si allí en Argentina se use igual. Entonces, por ejemplo, vamos a leer la insulina regular o cristalina, que es la intravenosa. Es una insulina que es muy idéntica a la insulina humana, por eso es de acción tan rápida. Se usan inyecciones bolos antes de las comidas, junto con la insulina de acción intermedia, esas son las que más se usan, y también combinado con otro tipo de insulinas. Como les digo, la cristalina es la que más usamos intrahospitalariamente en todos estos tipos de urgencias. Acá les quedan las tablitas para que puedan observar cada una de las características de ella y poder entenderlas un poquito mejor. Bueno. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuáles son los efectos de las insulinas? Las insulinas estimulan la captación de glucosa mediante el favorecimiento de la translocación de esos glucotransportadores. También estimulan la síntesis de glucógeno e inhiben la degradación en el hígado y en el músculo, por lo que mantienen un proceso de equilibrio en todo este proceso. Estimula el metabolismo oxidativo de la glucosa, inhibe la gluconeogénesis hepática porque al hacer y mantener un equilibrio de todo ese tipo de glucosa, pues el hígado va a estar tranquilo. Estimula la captación y el almacenamiento de grasas, inhibe la lipólisis del tejido adiposo y la formación de cuerpos cetónicos y aumentan la síntesis de proteínas. Entonces, es por esto que sus pacientes diabéticos, insulino requirientes, no podemos suspenderles y enseñarles muy bien que la administración de insulina es siempre, porque bruscamente puede llevar a alteraciones importantes por todos esos efectos que ella tiene a nivel sistémico. Dentro de la reacción adversa grande es la hipoglicemia. Entonces, la hipoglicemia con cada una de sus manifestaciones: sudoración, temblor, palidez, taquicardia, debilidad, sensación de hambre, confusión, disartria, coma y convulsiones. Importante decirle al paciente que si se va a administrar la insulina, también tiene que haber ingerido la alimentación, porque muchos pecan por eso, ¿sí? Creen que administrar la insulina no hayan comido. Ojo que la hipoglicemia tiene y puede tener fatales, ¿listo? Puede ser fatal. Entonces, tener muy en cuenta y enseñarles a ellos también estos signos de alarma y nosotros también. Por eso, como les mencioné anteriormente, hay que tener en cuenta que antes de administrarle la insulina le debo de tener una glicemia al paciente para saber si se la administro o no se lo administro. Algo también importante: dentro de sus reacciones adversas se documentan alteraciones de hipocalemia, ambliopía insulínica y edema, y también por la administración a nivel subcutáneo, lipodistrofia, lipohipertrofia y en las zonas de aplicación. A ellos se les enseña, ¿sí? Se les enseña los sitios de aplicación, cómo se debe hacer el proceso de rotación, pero entendamos que también hay pacientes que llevan más toda su vida, 30, 35 años haciéndose esta administración y pues la lipodistrofia no va a estar, no va a estar ajena a ellos. Entonces también enseñarles que los sitios de rotación son importantes, pero que también después de que tengamos la lipodistrofia pueden haber procesos también de tratamiento importante para ello. Una vez
Entendidas las insulinas, vamos a hablar ahorita de otro grupo de medicamento hipoglicemiante importante, que son las sulfonilúreas. Las sulfonilúreas es estos dos medicamentos que encontramos en el cuadro amarillo, que es la glibenclamida y glimepirida. Acá en Colombia usamos mucho la glibenclamida. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Ellas estimulan la insulina por bloqueo del canal de potasio dependiente del ATP de la célula beta pancreática. Entonces, al estimular esta insulina, la célula lo que hace es despolarizarse y así ingresa calcio al citoplasma, y cuando ingresa calcio al citoplasma, pues ayuda a que se estimule la liberación de insulina. Entonces, su efecto es que estimula la secreción de glucagón y mejora la actividad periférica de la insulina en los pacientes diabéticos tipo 2. Recordemos que este grupo de pacientes tienen o liberan insulina, pero no en gran cantidad o no como es necesaria. Entonces, esta glibenclamida lo que hace es que estimula la insulina bloqueando este canal de potasio, y así es como al bloquear este canal la célula se va a despolarizar e ingresa calcio al citoplasma, y así es como se libera la insulina. Dentro de las reacciones adversas, vuelve y juega en la primera hasta la hipoglicemia con cada una de las alteraciones que vimos anteriormente, los trastornos gastrointestinales, alteraciones del sistema nervioso central, hipersensibilidad, discrasias sanguíneas, hiponatremia por secreción inadecuada del ADH. Esto es muy importante, estar muy atentos a los pacientes de todo este proceso de desequilibrio hidroelectrolítico que ellos puedan presentar. Ahora vamos a hablar de las biguanidas. Las biguanidas, su mecanismo de acción importante, como vemos en esta gráfica, es que activan el AMP, que es la proteína quinasa, estimulando la tiroxina quinasa, la subunidad beta, del receptor de la insulina y del factor del crecimiento epidérmico intracelular, incrementando los transportadores de glucosa en fibroblasto. Entonces, la biguanida, como vemos acá, en su función principal es esto: incrementar los transportadores en el fibroblasto, y así es como se estimula la producción allí de insulina. Acá en la siguiente información lo vamos a entender mejor. Entonces, este medicamento, que me imagino que ya todos imaginaron cuál es, aunque les voy a aumentar acá, la famosa metformina, ¿listo? Entonces, esta metformina, conocida, muy conocida por hacer unas alteraciones importantes metabólicas, y esto es importante mencionárselos, ella tiene unos efectos grandes, por eso mucha gente abusa de ella para bajar muchos procesos metabólicos. Entonces, su efecto grande es que bloquea la enzima glicerol-fosfato deshidrogenasa con la posterior restricción del paso del lactato a piruvato, lo que impide la utilización de este producto como sustrato de gluconeogénesis. ¿Qué efecto tiene? Reducción de la gluconeogénesis, aumento de la captación de glucosa por el músculo, disminución de la absorción intestinal de glucosa, disminuye la glucogenólisis, reduce la síntesis de ácidos grasos por disminución de la actividad del acetil-CoA, bloquea la síntesis del colesterol, aumenta la síntesis de este transportador y también tiene acciones antiinflamatorias y antitrombóticas. Por este efecto del bloqueo del colesterol, por este efecto de la síntesis de los ácidos grasos, es que este medicamento produce una reacción adversa muy grande, que ya la vamos a ver a continuación. Entonces, miren, en menor frecuencia hipoglicemia, pero miren, produce anorexia, trastornos gastrointestinales como náusea y diarrea, también sensación de sabor metálico en la boca, de manera infrecuente hipersensibilidad, a la acidosis láctica puede presentarse, y ojo, puede disminuir también la absorción de la vitamina B12. Entonces, miren que su uso para controlar esta parte metabólica en realidad lo que hace es, por sus reacciones adversas, a que las pacientes puedan bajar de peso. Por eso es que se ha venido también restringiendo mucho su venta acá en Colombia, porque la metformina la empezaron a usar las mujeres para bajar de peso, más por la reacción adversa que produce y porque disminuye la absorción de la vitamina B12. Entonces, esta metformina acá, dentro del proceso y el manejo de los pacientes, entonces los pacientes diabéticos tipo 2 se usa glibenclamida y se usa mucho metformina.
Ahora vamos a hablar de esos medicamentos que son de nueva generación en realidad, que se llaman los moduladores de las incretinas. Para poder entender qué hacen los medicamentos, hay que entender qué son las incretinas. Entonces, las incretinas, como se las mencioné anteriormente, son unas hormonas que se liberan en el tracto gastrointestinal después de la ingesta y estimulan la producción de insulina en las células beta del páncreas. Entonces, las incretinas son producidas por unas células endocrinas de las células L que se encuentran en el íleo distal y en el colon. Entonces, son dos tipos de incretinas, ya se las voy a mostrar. Son responsables del 50 al 70% de la secreción de insulina, imagínense, interviniendo en la glicemia postprandial porque, vuelvo y le repito, se activa después de que tú comes. Las concentraciones plasmáticas de estas dos incretinas aumentan en un plazo de 5 a 15 minutos tras la ingestión de la comida y son inactivadas por una enzima que lo que hace esta enzima, que es la dipeptidalpeptidasa, pues ya es bajar las incretinas y así mantener un equilibrio. Pero resulta que las incretinas también son conocidas porque ellas lo que hacen es activarse en el tracto, en el duodeno, pero lo que hacen es que al activarse allí, como vimos anteriormente, llegan y estimulan la secreción de insulina en el páncreas. Entonces, son fármacos que se han venido estudiando. Acá dos autores importantes, Sun y Lapierre, introdujeron este término incretina para referirse a esas hormonas de origen gastrointestinal que se liberan como respuesta a la ingestión de alimentos y que estimulan la secreción de insulina pancreática. Entonces, acá vemos, entonces se da la ingesta oral. Entonces, la ingesta oral acá en el intestino lo que hace es aumentar o activar las incretinas, que las incretinas lo que hacen pues es aumentar esos transportadores de los cuales les he venido mencionando y ese transportador pues va a llegar a las células beta para hacer una mejor captación, aumentar la insulina y a las células A lo que hace es disminuir glucagón y disminuir la producción de glucosa. Entonces, hay dos, o se han estudiado dos incretinas importantes, como lo vemos acá abajo. Son el péptido similar al glucagón, que es el GLP-1, y el péptido insulinotrópico dependiente de las glucosas, que es el GIP, que ya los vamos a ver a continuación. Entonces acá, como se los dije, son responsables del 50 al 70% de la secreción de insulina y interviniendo así en la glicemia postprandial. Aquí vemos esta imagen que se les mostré anteriormente, que es lo que hace el GLP-1 en cada uno de nuestros órganos. Las concentraciones plasmáticas de ambas incretinas aumentan en plazo de 5 a 15 minutos después de que hayamos la ingestión, como ya se los había dicho. Entonces, cuando comemos, las incretinas se liberan a la circulación por estas células intestinales que están respuestas a la ingesta de alimentos y que ejercen múltiples acciones glucorreguladoras. Tienen efecto insulinotrópico, es decir, incrementan la secreción de insulina dependiendo de los niveles de glucosa. Y encontramos los dos. El péptido 1 análogo al glucagón, que es GLP-1, que es secretado por las células L intestinales localizadas predominantemente en el íleo y en el colon, así como el duodeno y el yeyuno. Y el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, que es el GIP, que es secretado por las células K intestinales localizadas en el duodeno y el yeyuno. Entonces, el efecto que hacen estas incretinas es un fenómeno por el cual después de la ingesta de glucosa produce incremento de la secreción de insulina. Entonces, vamos a encontrar que existen varios medicamentos dentro de este grupo. Acá en esta gráfica simplemente ya se los vine mencionando, se liberan en el intestino, en las células beta eso es lo que hacen, y en las células A lo que hacen es liberación de glucagón y así pues puede mantener un equilibrio de este tipo de insulinas. Encontramos acá las primeras incretinas. En este grupo encontramos la exenatida, lixinatida. Allá en Colombia se mencionan mucho las dos últimas, que es la liraglutida y la dulaglutida. Ellas son GLP-1, o sea, son agonistas de las incretinas. Son los llamados incretinamiméticos, o sea, aumentan las incretinas, aumentando el GLP-1. Su efecto es que aumentan la proliferación y la división de células beta pancreáticas
disminuyen la apoptosis de las células, aumentan la síntesis, disminuyen los niveles de glicemia, disminuyen la velocidad del vaciamiento gástrico. Dentro de sus reacciones adversas, dentro de primer lugar sigue siendo la hipoglicemia con cada una de sus alteraciones gastrointestinales, mareo, cefalea, reacción local en el sitio de aplicación, mire que esta la vimos allá como una insulina de acción también muy grande, y la lixisenatida puede llevar a cuadros gripales y a dolores osteomusculares. El siguiente grupo es más conocido, es la sitagliptina, acá la linagliptina, muy conocida acá en Colombia. Ellas inhibidoras de las enzimas dipeptilpeptidasa 4. Esta enzima es la que se encarga de degradar este GLP-1. De esta manera, al estar esta inhibida por estos fármacos, impide la acción y aumenta la disponibilidad de las incretinas. Hiperglicemia, cefalea, nasofaringitis, también puede llevar a infecciones urinarias importantes, náuseas, alteraciones importantes. La parte hepática muy importante en estos pacientes. Recuerden que son medicamentos vía oral que hacen el metabolismo de primer paso, entonces hay que estar muy atentos a todas estas enzimas hepáticas. Entonces, para continuar los diferentes medicamentos, ahorita vamos a dejar a un lado las incretinas para hablar de un grupo que se llaman estimulantes de genes, que son respondedores a la insulina, las tiazolidinidionas. Este tipo de medicamentos tienen un mecanismo de acción muy diferentes. Aumentan la transcripción de ADN que codifican para enzimas que intervienen en el transporte de glucosa y lípidos, y al unirse a esos receptores activadores de la proliferación de peroximasas y a este receptor, lo que hacen es favorecer la transcripción de genes, como lo vemos acá, insulinosensibles en el hígado, músculo y adipocitos especialmente, que codifican para las enzimas que transportan la glucosa y los lípidos. Entonces, la pioglitazona también es uno de los de última generación. Muchos pacientes que inician con todo este proceso de estudios para llegar a su diagnóstico de diabetes en este momento son muy favorecidos si le inician de primera mano su metformina, pero van evaluando la posibilidad de pasar a estas tiazolidinidionas o a las anteriores incretinas, que son medicamentos que van a mejorar o van a tener un mejor equilibrio para ellos. Además de que sus reacciones adversas y todo su proceso no le va a disminuir la absorción de las vitaminas, no le va a provocar anorexia y pues son más tolerados por ellos. Aquí encontramos entonces esta pioglitazona, agonistas de estos receptores, lo que hacen es aumentar el volumen plasmático, aumento del LDL, ocasionalmente pueden producir anemia, cefalea, infecciones respiratorias, y vemos acá en la gráfica cómo nos muestra que este receptor, al inhibirlo o hacer agonistas, perdón, de este receptor, va a incrementar y va a mejorar todo el proceso lipídico, va a mejorar la resistencia que da a nivel hepático, y así pues lo que hace es mejorar o mantener el hígado también estable para que se pueda incrementar el favorecimiento a nivel muscular. El otro medicamento que vamos a ver son los inhibidores del cotransportador renal, sodio-glucosa. Esos medicamentos, la empaglifosina sobre todo, últimamente ha tenido muchos estudios porque se dan un manejo junto con los pacientes de falla cardíaca para mantener unos mejores niveles y un muy buen complejo, porque se ha demostrado que ayudan mucho a la rehabilitación cardíaca o a este proceso cardiovascular. Entonces, estos medicamentos son bloqueadores, como su nombre lo indica, de los cotransportadores renal sodio-glucosa en el riñón. Inhiben allí en el túbulo contorneado proximal la proteína cotransportadora de sodio-glucosa. Se disminuye la reabsorción de glucosa a este nivel de la nefrona, impidiendo un incremento de esta en el torrente sanguíneo y favoreciendo su excreción urinaria. ¿Qué pasa con este medicamento? Se le ha demostrado que puede llevar a la formación de células cancerígenas a nivel vesical y que pueden dar infecciones urinarias.
y que impiden la reabsorción renal de glucosa, disminuyendo de manera indirecta la concentración de glicemia. Esos medicamentos se usan, digamos que son un nivel de escalón, cuando ya han pasado por glibenclamida, metformina, o cuando ya muchos pacientes tienen otros tipos de comorbilidades. Este, por ejemplo, se los menciono en falla. También, por ejemplo, linagliptina se usa mucho en los pacientes renales diabéticos que ya han tenido o que vienen en un control inadecuado de su glicemia. Bueno, muchas gracias. Con esto doy entonces por terminada la clase. Espero que puedan revisarla y si tienen alguna pregunta, pues estaremos atentos para ello.